Palabra eterna. La deshonra de Dina vengada. Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, el hebeo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y habló a su corazón. Entonces dijo Siquem a Hamor, su padre: «Tómame por mujer a esta joven». Se enteró Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo, y calló Jacob hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob regresaron del campo cuando lo supieron. Se entristecieron los hombres y se enojaron mucho, porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión». Siquem dijo también al padre y a los hermanos de Dina: «Halle yo gracia en vuestros ojos, y os daré lo que me pidáis. Aumentad a mi cargo mucha dote y regalos, que yo os daré cuanto me pidáis, pero dadme la joven por mujer». Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había deshonrado a Dina, hermana de ellos. Les dijeron: «No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Pero con esta condición os complaceremos, que os hagáis como nosotros, y se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Pero si no nos prestáis oído en lo de circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos». Parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Él mismo era el más distinguido en toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres del lugar, diciéndoles: «Estos hombres son pacíficos con nosotros. Que habiten pues en el país y comercien en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero solo con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros». Obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. A filo de espada mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de casa de Siquem, se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían deshonrado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en las casas. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: «Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y me destruirán a mí y a mi casa». Pero ellos respondieron: «¿Acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dios bendice a Jacob en Betel». Dijo Dios a Jacob: «Levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado». Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder,
y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Bet-El, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Muerte de Raquel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que, como había trabajo en el parto, la partera le dijo: No temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Israel salió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Los hijos de Jacob. Aconteció que, cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Los hijos de Israel fueron 12. Hijos de Lea: Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Fue Jacob junto a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu. Murió y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Los descendientes de Esaú. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, el Eteo; a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, el Ebeo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. A Esaú, Ada le dio a luz a Elifaz; Basemat le dio a luz a Reuel; y a Aholibama le dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y todas las personas de su casa, sus ganados, todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de su hermano Jacob, porque los bienes de ambos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Por eso Esaú, o sea Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Y estos son los nombres de sus hijos: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Miza. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos que dio a luz a Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, hijo de Zibeón. Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú.
Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Zera, Sama y Miza. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Son los que proceden de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Y estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Todos ellos fueron los hijos de Esaú, o sea Edom, y fueron sus jefes. Estos son los hijos de Seir, el Horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jori y Gemam. Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Hemdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos los hijos de Ezer: Bilán, Zabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos los jefes de los Horeos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos, por sus mandos en la tierra de Seir. Estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que tuvieran rey los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus familias, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Yetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenas, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que ocupan en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Dale a like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más videos.